No hay novedades de las Todavía aulas. no hay novedades. No, no. La Vir está ahí increpando gente, amistades, y que no, todavía no sabe. Todavía no se sabe, así que seguiremos esperando. Seguramente mañana ya definimos y será virtual, pero no se sabe todavía, chicos. Bueno, bueno, compartiendo. Vos no podés admitir, ¿verdad, Carito? No puedo admitir porque está hecho desde tu mail. Sí, porque es medio un embole cuando comienzo con la clase, porque como me ocupa toda la pantalla, Claro. escucho Eh, el ruidito, pero no puedo ver, no me aparece lo mejor sería que me aparezca por arriba el cartel de admitir. claro. Digo, pero no lo hace. Con Pablo creo que lo pasa con Tab, como que podés volver a las distintas pantallas. Sí, No sé. pero igual se te Sí, descuadrata todo. sí, es un Igual buen. que a mí no me gusta compartir toda mi pantalla, pero funciona mejor si es que compartir toda tu pantalla. Si vos compartís solamente la ventana de PowerPoint, he tenido Ah, malas experiencias. mira, no sabía. Sí, yo siempre compartía una sola, la pantalla que estaba proyectando nomás. Y el año pasado, a ver, el año pasado tuve malas experiencias con eso. Igual que, bueno, también proyectar como ventana, digamos, es como que esto es lo más fácil. Claro, pero ahí vos sí ves que estamos, que vemos todo repetido. Ahí no. Claro, Ahí, no, pero yo voy a estar acá. claro. A ver, ¿qué hora es? Bueno, esperamos 2 minutos más. Sí. ¿Ves? Ahí se va entrando Ahí gente. va entrando gente, claro. Esperamos 2 minutos más y comenzamos. Pero probablemente tenga que salir de la presentación para admitir gente si es que entra alguien más. Buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. O sea, tiene sus ventajas la virtualidad, obviamente, pero sin duda no supera la presencialidad. No, por supuesto. En cuanto a dinámica, en cuanto a eso. Extraño mi puntero láser. Claro. Además, justo que lo había renovado, comenzó la pandemia. Me había comprado un modelito nuevo, así, re bien, y justo comenzó la pandemia. Creo que lo usé durante un mes nada más. Va. No, yo creo que ya va a volver todo, es hasta que la escuela, escucha. No, Carito, estamos condenados, condenados. Ahí estamos condenados a la virtualidad. No, pero es hasta que la facultad pueda hacer Tetris. Habían dicho que no muchas cátedras habían pedido volver a la presencialidad. Invertebrados, vertebrados, nosotros, no mucho más. Entonces es hasta que pueden hacer el Tetris, no cambiar los horarios y darnos las aulas. Bueno, sí, vamos comenzando porque... ¿Mm? Bueno, vamos comenzando. Entonces, bueno, buen día a todo el mundo. Hoy vamos a comenzar con esta clase teórica que es, bueno, colectivamente le solemos decir Paleobotánica 1. Yo me voy a centrar ahí en los temas que están detallados. Básicamente estamos hablando no del origen del reino vegetal, que lo voy a tratar muy brevemente, pero sí de lo que podríamos llamar las primeras plantas. Estos organismos pertenecientes al reino Plantae, y más precisamente en lo que vendría a ser la radiación terrestre de las plantas. Eso responde a diferentes motivos.
Esta es la primera clase teórica que yo les doy, así que les aclaro desde ya, a mí no me molesta que me interrumpan. Si es que tienen algún comentario o duda en medio de la clase, por favor háganlo. También recuerden que yo no puedo verlos, así que no pongan levantar la manito o algo así, a menos que me pueda avisar Carito. Sino simplemente prendan el micrófono y hablen, ¿sí? A mí no me molesta que me interrumpan, en serio. Yo prefiero que las clases sean dinámicas, si bien eso por ahí puede hacer que se alarguen un poco, pero yo prefiero que las clases sean dinámicas, ¿sí? Y otra cosa, ustedes tienen una formación botánica, ¿ves? Ahí está. Por lejos más profunda que la mía, por lejos. Yo soy zoólogo. O sea que hay muchas cosas que yo podría mencionar en esta clase, pero que no voy a decir porque ustedes ya las saben de sobra. Particularmente cuestiones morfológicas, eh, digamos, específicas de cada grupo. Sin embargo, me voy a tratar de ir más por el devenir evolutivo, pero sí me voy a detener quizá en algunos rasgos que tuvieron que ver con el devenir de los diferentes grupos que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, Perdón, Dani, antes que sigas, yo, si alguien escribe, te aviso o esas cosas, no te preocupes. bueno, dale. Pero sí creo, capaz que la clase es más dinámica si Sí, hablan, ¿no? así es. ¿Sí? Entonces, bueno, como les dije, hoy vamos a empezar con esto que es el origen y evolución temprana en brefita. Pero antes hagamos una contextualización. Fíjense en esta reconstrucción que está aquí, ¿sí? Esta reconstrucción es básicamente una tierra estéril, o sea, ambientes continentales prácticamente estériles. Digo prácticamente porque estamos viendo señales de actividad biológica ahí, que justamente son estas estructuras bioconstructivas, los estromatolitos. Esto es una reconstrucción del arqueano, o sea, medio que nos excedemos en el viaje en el tiempo, porque lo más apropiado sería llegar al neoproterozoico, pero las reconstrucciones que se hacen del neoproterozoico no son demasiado alejadas de lo que estamos viendo acá. Y por más de que parezca un Photoshop medio barato, no sé si les parece un Photoshop medio barato, pero por más de que lo parezca, para alguien, casi todo lo que se ve, casi todos los elementos que se ven aquí en esta reconstrucción tienen su razón de estar, ¿sí? Por empezar, quizás la que sea la que parezca la más chapucera, que es la luna gigante. No, bueno, justamente estamos hablando del arqueano, o sea, poco tiempo después de la formación de la corteza, bueno, poco tiempo en términos geológicos, ¿no? Poco tiempo después de la formación de la corteza terrestre. Y por ende también, geológicamente hablando, poco tiempo después de la formación del sistema solar. Ustedes saben que el sistema solar se formó más que nada por acreción, por la acumulación, atracción electrostática entre partículas que estaban en suspensión en medio de una nebulosa. Y una vez que se formaron los planetas, nosotros tenemos que en ese sistema solar jovencito tenemos mucho material volando por ahí, de ahí que aparezcan estos asteroides aquí por todos lados. Y también tenemos, digamos, una formación mucho más temprana de la Luna, también muy probablemente a causa de un gran impacto. La cosa es que en ese momento la Luna estaba mucho más cerca, ¿sí? Estaba mucho más cerca de la superficie terrestre. De hecho, incluso si nos metemos ya bien en el Fenerozoico, en el Mesozoico, la Luna se debe haber hecho bastante más grande de lo que se ve en la actualidad, ¿sí? Bueno, de ahí que esté esta Luna grandota. Y si nosotros nos vamos aquí, vemos algunas de las características de esta Tierra estéril. Vemos, por ejemplo, muchas señales de erosión acá, porque justamente los regímenes hídricos habrían sido muchísimo más contundentes, muchísimo más, episodios mucho más violentos, podría decirse de esa manera. Y vemos una cosita acá que quizá a alguien le llame la atención, que son unos cráteres. Y justamente la presencia de ese cráter sin erosión respondería a una cubierta atmosférica mucho menos protectora, ¿sí? Mucho menos protectora. Por ejemplo, la capa de ozono no estaba ni cerca de formarse todavía, porque justamente los niveles de oxígeno en este punto eran bajísimos, ¿sí? Este volcancito acá, que es algo típico de los paisajes prehistóricos, bueno, en este tiene un sentido porque los ciclos minerales, los ciclos de diferentes elementos habían sido muy distintos.
Y la actividad tectónica probablemente habría sido más intensa, aunque eso habría dependido de el punto en la evolución paleocontinental en la que nos hubiésemos encontrado. Hubo momentos en la evolución paleocontinental de la corteza en la cual la actividad tectónica fue mucho más fuerte. ¿Sí? Pero bueno, por eso me detuve acá en este cratercito de acá. Sin embargo, justamente en esta reconstrucción, la posición del cratercito no es muy afortunada. ¿Por qué? Porque está cerca de la costa. ¿Sí? Está cerca de la costa. Y justamente en un mundo con una luna mucho más cercana, la influencia de las mareas sobre la superficie costera hubiese sido mucho más intensa y por tanto hace rato hubiese borrado, casi inmediatamente se hubiese borrado ese cratercito de ahí. Toda esta parafernalia que le estoy haciendo es más o menos para que nos pongamos en contexto de lo que es esta superficie continental abiótica. Y obviamente digo superficie continental porque la vida en los océanos precedió por miles de millones de años al desarrollo de la vida terrestre. ¿Sí? Pero justamente les quería mostrar esto para que vean cómo al principio las superficies continentales tenían unas condiciones muy distintas. Podría decirse que muchas de esas condiciones atentaban contra la colonización de los organismos que se estaban desarrollando en el mar y que una vez que se establecieron esos primeros organismos hubo una serie de modificaciones a esas condiciones que llevaron a una especie de retroalimentación positiva en la cual el sustrato se fue modificando cada vez más por acción biológica y a su vez se hizo más sustentable para nuevas acciones biológicas. ¿Sí? Si nosotros directamente ahora ya vamos a pasar al origen de las plantas, pero si quieren saber más después acerca de cómo se dio esa transición, cursen paleobiología, ahí metí el chivo, que se dicta ya se dictará en el primer cuatrimestre del año que viene. ¿Sí? Bueno, aun cuando esta es una reconstrucción muy temprana de estos ambientes continentales precámbricos y bien precámbricos, llamémosle, hacia el fin de lo que nosotros llamamos tiempos precámbricos, o sea, ya en el Eón proterozoico, e incluso ya dentro de las eras mesoproterozoica y neoproterozoica, las condiciones tienen que haber sido bastante más amigables para el establecimiento de organismos terrestres. ¿Sí? Sin embargo, se tardó en llegar a eso y eso se debe sobre todo a niveles de oxígeno bajos, a la falta de establecimiento de una capa de ozono fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, las aguas oceánicas ya estaban muy oxigenadas y fue en ese contexto donde comienza la evolución de los eucariotas hace unos 2.000 millones de años. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cosa? Se calcula que hace 1.000 millones de años, por lo menos, ya estaba la división, al menos entre el reino Plantae y la línea que llevaría a los otros dos reinos, por ejemplo, acá Fungi y Animalia, que me imagino que ustedes ya saben que están más relacionados entre sí. Los hongos están más relacionados con los animales que con las plantas, al menos según estos últimos esquemas filogenéticos. Bueno, como les decía, por lo menos hace un gigaño, si se quiere decir de esa manera, o hace aproximadamente 1.000 millones de años, ya se había separado el reino Plantae del resto de los reinos. Sin embargo, el registro seguro de plantas, que lo que nosotros podríamos llamar plantas, y en lo que nosotros nos vamos a centrar en esta clase, comienza mucho después de esto, comienza alrededor de los 450 millones de años, lo cual es lo mismo que decir que comienzan con el amanecer del Eón fanerozoico. Fíjense justamente eso. ¿Sí? Y va de la mano justamente de las primeras colonizaciones de ambientes terrestres que se dieron inicialmente de la mano de organismos relacionados a la ancestralidad de las plantas, ¿sí? Que colectivamente se denominan las algas, ¿sí? Vienen a llamarse algas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las algas? Las algas no son un único tronco evolutivo, sino que justamente son una agrupación, podríamos llamarle informal, muy heterogénea de grupos, en algunos casos monofiléticos, en algunos casos parafiléticos y en algunos casos hasta polifiléticos, ¿sí? Que son en su mayoría primariamente acuáticos.
¿sí? En su mayoría primariamente acuáticos. Es decir, que lo que nosotros llamamos algas es un rejunte bastante heterogéneo, recuerden eso. Y de hecho, si nos fijamos en los organismos que denominamos colectivamente algas, nos damos cuenta que son justamente heterogéneos. Tenemos desde organismos unicelulares, como estas eulenas que tenemos aquí, hasta organismos pluricelulares que pueden llegar a tener una organización similar a lo que nosotros llamaríamos una planta, y que en algunos casos llegan hasta los 80 metros de longitud, ¿sí? Este ejemplo que nosotros tenemos acá es, por ejemplo, el de los sargazos, ¿sí? De estas algas gigantes. ¿Alguien escuchó hablar del mar de los sargazos? ¿No? El sargazo es el Sí, mismo que el profe. cachiyuyo, profe, ¿puede ser? ¿Cómo? El sargazo es el que se lo conoce como cachiyuyo. Ahí me sonaste, ¿no? La verdad que Sé no que es sé. una alga parda, pero bueno, son las que forman, digamos, los bosques grandes, bueno, Los entre bosques comillas. oceánicos, sí. Bien, y específicamente el mar de los sargazos, ¿escucharon hablar? No. No. El mar de los sargazos es una zona del Atlántico septentrional donde justamente hay una alta concentración de los sargazos. Y tiene una historia re interesante el mar de los sargazos, porque ¿qué es lo que pasa? Está en la concentración que en la época de la navegación a vela, los sargazos podían llegar a atrapar el casco de un barco. ¿Sí? Entonces, bueno, supuestamente cuentan las leyendas marineras que se dieron muchos casos en los cuales los barcos quedaban ahí atrapados y obviamente como quedaban firmemente atrapados, no había viento que los saque. ¿Sí? Entonces los tipos se morían de hambre ahí en medio del océano. ¿Sí? Porque encima parece que no se puede pescar en medio del mar, de los sargazos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay leyendas de barcos que después aparecían a la deriva con toda la tripulación muerta y el casco ennegrecido justamente por los algas. Bueno, y hay muchas cosas más muy interesantes acerca con las leyendas marineras que giran en torno al mar de los sargazos, así que si a alguno le interesa después googleelo porque se va a encontrar con cosas interesantes. Bueno, en medio de la diversidad de todo esto que nosotros llamamos algas, hay diferentes filums, entre los cuales se incluye el filum Dinofita, que incluye los dinoflagelados, los famosos dinoflagelados, y también las heterocontofita, entre los cuales estarían las diatomeas. Nosotros no la vamos, si bien está en el práctico, no la voy a ver ahora, porque y también están en la denominación colectiva de acritarcos, que es una agrupación informal que se refiere a diferentes organismos, restos de organismos de afinidades inciertas, entre otras cosas. Yo no la voy a mencionar ahora porque mañana le van a dar una charla sobre eso y probablemente les hablen también de dinoflagelados y de los demás. Si no, de todas formas, mañana probablemente también les hable yo. ¿Sí? Perdón, en la clase que viene, en la clase de la semana que viene, donde le voy a hablar de microfósiles, voy a meter este tema. ¿Sí? Nosotros nos vamos a centrar ahora en las clorofitas, por dos razones importantes. Primero, las clorofitas son también las llamadas algas verdes, ¿sí? Que representan el grupo más diverso de la actualidad. ¿Sí? El grupo de algas más diverso de la actualidad. Ahora, ¿qué pasa con las algas? A diferencia de las plantas vasculares, en las algas, el cuerpo algal, que se puede denominar talo también, no tiene órganos diferenciados. Estamos hablando de hojas, raíces. Sin embargo, de algunas formas desarrollan órganos de crecimiento lateral que son funcionalmente similares, por ejemplo, a hojas. Bueno, y otros que no son de crecimiento lateral y son funcionalmente similares a raíces. Y eso, bueno, se da mucho dentro de las clorofitas, dentro de las algas verdes. Creo que ya les dije que también son el grupo más diverso de algas de la actualidad, pero también nos vamos a centrar en las clorofitas por la sencilla razón de que... ahí entró algo. Ahí está. Les decía que nos vamos a centrar también en las clorofitas por la sencilla razón de que, según la visión tradicional que fue confirmada actualmente, sería el grupo en el cual se encuentra la ancestralidad que llevaría justamente a las embriofitas, que es una denominación colectiva para las plantas terrestres. Aquí hagamos un pequeño paréntesis. Ha pasado en años anteriores, y es totalmente lógico, porque esta materia justamente no se centra en eso,
de que nos dijeron que tenemos diferencias en el tratamiento sistemático que se hace con otras materias. ¿Sí? No sé si las han notado hasta ahora. La sistemática que yo voy a usar se basa en un libro gigante de paleobotánica de 2010 que es Taylor y Taylor. Sí, creo que hay un apellido más, pero empecemos por Taylor y Taylor. ¿Sí? Ese es un libro gigantesco, bastante grande, un poquito difícil de abordar, ¿sí? Pero la cosa es que es el que de manera más integrativa ha metido a todos los grupos que nosotros vemos. Por eso opté por seguir esa sistemática. Sí, de todas formas no creo que varíe tanto, pero yo, al menos en cuestiones macrosistemáticas, vamos a seguir eso, entonces puede ser que haya pequeñas diferencias con el tratamiento sistemático que ustedes vean en materias específicas de botánica. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema, como les decía, clorofitas o algas verdes se toman como el grupo ancestral a las embriofitas que nosotros tomamos como el gran grupo de las algas terrestres. ¿Sí? En conjunto, las clorofitas con las embriofitas forman una agrupación monofilética, que es el cladograma que ustedes están viendo ahí en pantalla, y que se denomina Viridiplantae. ¿Sí? A su vez, las Viridiplantae consisten en dos linajes, las clorofitas, justamente que son el grupo hermano de todas las demás, y las streptofitas, ¿sí? Que incluirá a un grupo de clorofitas cercanamente relacionadas a las plantas terrestres, que son las carofíceas, y al resto de los grupos que estamos viendo acá. ¿Sí? Justamente las embriofitas, que incluye a las briofitas, que esto en un sentido general, más ya las plantas vasculares propiamente dichas, que serán las traqueofitas. ¿Sí? Es decir, que tenemos, recapitulando, tenemos Viridiplantae, que serían las clorofitas, la mayor parte de las clorofitas en realidad, más el resto de estos organismos, las streptofitas, que serían las carofíceas, más las embriofitas que serían, las embriofitas, que serían las briofitas, más las traqueofitas, y las traqueofitas, que son las plantas vasculares propiamente dichas. ¿Sí? Ahora, con respecto al registro fósil de las clorofitas, o sea, como para tratar de ir a dónde nos llega, de dónde nos llega esta historia, el registro fósil de las clorofitas es relativamente extenso. Sin embargo, como pasa en muchos de estos grupos, es bastante críptico cuando se trata de las primeras formas. ¿Sí? Por lo tanto, muchos de los pasos evolutivos que llevaron al pasaje desde las clorofitas hasta mucho tiempo después las traqueofitas están dentro de todo en medio de la oscuridad. ¿Sí? Con respecto a los primeros registros, ¿qué podríamos decir? Eso sí. Bueno, ¿ven esta especie de ojo malo que nos están mirando acá? Bueno, este es un organismo esferoidal, que como dice ahí, se llama carioesferoides, y que muchos consideran como un equivalente estructural de las clorofitas, o sea, podría ser una clorofita. ¿Y de qué edad se trata? Estamos hablando de entre 800 y 830 millones de años. ¿Sí? Eso sería la parte baja de la era neoproterozoica. ¿Sí? Mucho antes de que se desarrollasen, por ejemplo, las primeras faunas de metazoos en el registro, al menos. O sea, que se hiciesen visibles en el registro. Ya desde ese punto tendríamos organismos que serían equivalentes a las primeras clorofitas. Y como yo les digo, bueno, mucho de esto está bastante sumergido en la oscuridad. ¿Sí? Bueno. Ahora, yendo ya dentro de las clorofitas al grupo de las carofíceas, que se considera el grupo hermano de las embriofitas, de estas plantas terrestres, ¿sí? Durante mucho tiempo, ¿por qué se consideró que las carofíceas eran el grupo ancestral que dio lugar a las plantas terrestres? Básicamente por su estructura, ¿sí? Porque las carofíceas tienen una estructura compleja que incluye cierta diferenciación de órganos, y la presencia que rodean y encierran a la célula femenina, que se denomina en el caso del oogonio. ¿Sí? Ahora,
como yo les digo, durante mucho tiempo fue este paralelismo estructural lo que llevó a pensar que podían ser ancestrales al resto de las briofitas, ¿sí? Sin embargo, esto, en los últimos años estamos hablando de trabajos de 2003, trabajos de 2007, por ahí, en los últimos 20 años, se ha visto confirmado por estos trabajos que, digamos, se basaron en diferentes evidencias, pero una de las más fuertes que surgió en los últimos años es la evidencia molecular, ¿sí? Los paralelismos morfológicos, sobre todo se observan en un grupo de caroficias, que ustedes van a conocer bien, que son las carales. Las carales incluyen al menos 6 géneros vivientes y se trata de organismos que habitan aguas dulces y ambientes salobres a nivel mundial. Ahora, como yo les dije hace un rato, estas, como son caroficias, tienen una organización, las carales tienen una organización estructural, podríamos llamar compleja, que recuerda a la de briofitas posteriores. Y entre ellas es una división en órganos donde tenemos un talo que tiene una parte que correspondería a las raíces, entre comillas, porque son rizoides, y una parte ya aérea que también se puede dividir de una forma similar a la de las plantas vasculares posteriores. Similar, no igual. Ahora, el órgano femenino, justamente como yo les decía, es una de las cosas más interesantes. El órgano femenino es el ogonio, muy característico, que está rodeado por unas 5 células en forma de espiral. Ese órgano ha sido una gran ventaja para la paleontología. ¿Por qué? Porque esas células que rodean a la célula femenina tienden a calcificarse luego de la fecundación. Al calcificarse, eso aumenta notablemente el potencial de preservación de esta estructura. ¿Se acuerdan qué era el potencial de preservación? ¿Alguien se acuerda qué era el potencial de preservación? Lo estoy mencionando a propósito porque lo vimos en clases anteriores, en la clase anterior, práctico, seguramente lo mencionaron en la teoría. ¿Alguien? ¿Nadie se acuerda qué es el potencial de preservación? Parece que no. La capacidad que puede tener un fósil de un organismo de pasar al registro fósil. Bien, dicho de una manera muy elegante, por tu parte, excelente. O sea, es la capacidad de un organismo para fosilizarse, digamos, para dejar testimonio, ¿sí? Que va a depender de una serie de características, ¿sí? O sea, un hueso, un vertebrado, mejor dicho, estamos hablando de organismo, un vertebrado tiene un gran potencial de preservación porque tiene tejidos mineralizados ya de por sí, que son los huesos, ¿verdad? Y en este caso, justamente el ogonio, como las células estas se calcifican al ser fecundados, eso aumenta enormemente el potencial de preservación del ogonio, lo cual es independiente del potencial de fosilización, recuerden, porque el potencial de fosilización va a responder al ambiente, ¿sí? Y si estos ogonios caían en un ambiente que tenía bajo potencial de fosilización, por más que tuviesen 100% más 2 de potencial de preservación, no se van a preservar, ¿sí? ¿Estamos claros hasta acá? Bueno, asumo que sí. Sí. Ahora, como pasa con muchos cuerpos, con las partes de muchos organismos, al fosilizarse los oogonios pasan a tener otro nombre, ¿sí? Pasan a tener otro nombre, así como por ejemplo los bolos de lechuza fosilizados se llaman egagrópilas. En el caso de los oogonios, al fosilizarse los oogonios pasan a llamarse girogonitos, ¿sí? Y tenemos registro de girogonitos al menos desde el Silúrico tardío. Nosotros acá tenemos una foto justamente de un oogonio fosilizado, es decir, de un girogonito. ¿Sí? Ahora, si bien, como yo les digo, se ha confirmado el carácter de grupo hermano de las carofíceas con respecto a las plantas terrestres, permanece la duda acerca de cuál de los grupos de carofíceas es el más cercano a las plantas terrestres. ¿Sí?
Hay un trabajo del 2007, que es el que ustedes tienen detallado ahí, que sugiere que justamente las carales serían el grupo hermano del resto de las caroficias y de las plantas vasculares. ¿Sí? O sea, del resto de las carales son este grupo que es las calioquetales, las cinematales y las plantas terrestres. ¿Sí? Justamente, dentro de las coleocatales está este organismo que es Coleocaete, que creo que se tiene que pronunciar Coleoquete, era medio gracioso, y que justamente es este que están viendo acá, ¿sí? Este que están viendo acá, ahí, y que es esta alga que se considera por muchos autores como un organismo modelo para estudiar la ancestralidad estructural de plantas terrestres. Porque, si bien no lo parezca, tiene algunos paralelismos morfológicos con lo que vendría después. ¿Sí? Muchos de esos paralelismos morfológicos responden a la organización de determinadas estructuras reproductivas. ¿Sí? Y es que, como les digo, son caracteres muy básicos que se verían en embriofitas posteriores. Por un lado, tenemos cosas como gametas masculinas biflageladas, gametas femeninas inmóviles. Algunas especies dentro del coleoquete retienen el cigoto rodeado por células estériles, lo cual recuerda a las estructuras, al arqueidonio, a la estructura reproductiva de algunas embriofitas posteriores. ¿Sí? Además, hay otras cosillas muy sugestivas que se han encontrado dentro de este organismo coleoquete, como por ejemplo la presencia de esporopolerina en la pared interna del cigoto, y también se han encontrado restos de lignina, ¿sí? Que es este polímero, la lignina, que es tan común en la célula vegetal de organismos posteriores, ¿sí? Mucho de esto se interpreta como una adaptación antimicrobial, pero que, bueno, sería la base del éxito y sería una adaptación clave de la cual se agarrarían muchos de los organismos posteriores ya dentro de las embriofitas. ¿Sí? Ahora, habiendo hablado ya de las carales, ¿sí? Nos metemos de lleno dentro de las embriofitas. Y dentro ya de las embriofitas, los organismos más basales y que se podrían considerar como intermedios y bien intermedios, y por eso son sumamente importantes, entre estas algas verdes, las caropicias, y las traqueofitas, son los que se llaman las briofitas. Briofitas en un sentido general, por eso dice ahí sensulato, ¿sí? En un sentido general, porque las briofitas, en este sentido general, incluirían a lo que se denominan colectivamente las hepáticas, las antoceras y los musgos, que en muchos casos han sido llamados briofitas propiamente dichas. ¿Sí? Ahora, estos grupos, las briofitas, en un sentido general, se registran desde el silúrico hasta la actualidad, en un sentido general. ¿Sí? Y se caracterizan por tener, ustedes esto ya lo deben saber, se caracterizan por tener este ciclo de vida que está dominado por el gametofito, ¿sí? En el cual el esporofito tiene una vida corta y es estructuralmente muy dependiente justamente del gametofito, ¿sí? Tienen otras características muy interesantes estas briofitas en el sentido general, y que tienen que haber constituido una ventaja cuando se trató de colonizar justamente los primeros ambientes terrestres. Entre otras cosas, mucha o la mayoría de las briofitas, estas en un sentido general, son poiquilohídricas. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa que sean poiquilohídricas? Que pueden absorber agua por todo el cuerpo, tanto por estructuras internas como la superficie del cuerpo. Y más bien eso lleva a que sean tolerantes a la desecación. En realidad, poiquilohídricas es que pueden, hasta cierto punto, pueden enquistarse. ¿Sí? ¿No lo tenían como eso, poiquilohídrico? ¿Sabes por qué les pregunto? O sea, te pregunto porque justamente capaz que vos sabes más, pero esa es la definición de poiquilohídrico que tengo en todos estos libros que tratan sobre la transición al medio terrestre. ¿Mm? Así lo creo que lo estudiamos en Vegetal 1.
Entonces, otra aplicación del término es para estos organismos que son resistentes a la desecación y que tienen cierta capacidad de enquistamiento, ¿sí? Que cuando el ambiente es muy, se pone complicado, ¿sí? Estos organismos pueden enquistarse justamente y volver a la vida, entre comillas, cuando aumentan los niveles de humedad ambiental. Tengan en cuenta que una adaptación de este tipo habría sido sumamente ventajosa justamente cuando se trataba de la colonización de ambientes desecantes, donde los regímenes hídricos, como yo les decía hace un rato, eran bastante más contundentes que en un ambiente ya estabilizado, por ejemplo, con la vida vegetal. ¿Sí? Bien. Las briofitas también presentan un talo que no estaría diferenciado en raíces, tallo y hojas, pero que sin embargo puede presentar algunos grupos celulares que tendrían una función similar a los tejidos vasculares posteriores, ¿sí? Lo cual también es un rasgo muy interesante que se ha podido corroborar en diferentes grupos de estas briofitas en un sentido general. Ahora, con respecto a su registro fósil, los musgos verdaderos, ¿sí?, a lo que le llaman las briofitas propiamente dichas, se conocen desde el Carbonífero, ¿sí? Ya habrían estado muy bien establecidos en el Pérmico. Y las hepáticas se conocen desde el Cretácico, ¿sí? Ahora, cuando nosotros nos vamos a lo que lo llamamos aquí las briofitas en un sentido general, hay toda una serie de organismos de afinidades inciertas, pero que muchos relacionan casi directamente con las briofitas y que alargan entonces este registro hacia el devónico y hacia el silúrico tardío, ¿sí? Uno de esos organismos es este que estamos viendo acá, ¿sí?, que es Esporogonites. ¿Sí? Esporogonites ha sido registrado en el devónico temprano, ¿sí? Toda esta evidencia sugiere que, en un sentido general, las briofitas habrían sido un componente muy importante de las primeras floras terrestres que se desarrollaron antes de la evolución de las traqueofitas en el Silúrico tardío, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo lo saben? Bueno, porque se complica aún más el registro. Hay un grupo informal de organismos que se desarrollan que tiene un registro bastante extenso entre el Cámbrico y el Devónico, ¿sí? Y la denominación colectiva para todos esos organismos es la de nematofitos. Los nematofitos no son un grupo natural, sino que, como yo les digo, es una especie de bolsa de gato donde se ha metido un montón de organismos de afinidades inciertas. Justamente esta imagen que yo les pongo acá es muy linda, a mí me parece muy linda, pero no es muy ilustrativa. Es linda porque es estéticamente linda y porque aparecen uno de los grupos más famosos de nematofitos, que es este organismo que ustedes ven acá, que se denomina prototaxites. Pero prototaxites, muchos investigadores ahora piensan que podría ser un hongo, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos mucho más allá en el silúrico y antes incluso, ¿sí?, el ordovícico, nos encontramos con otros grupos de nematofitos que habrían tenido afinidades muy distintas, ¿sí? Entre ellos algunos, por ejemplo, que responden a restos de cutículas y que se denominan, por ejemplo, nematotanos, ¿sí? Bueno, muchos de esos nematofitos que están muy alejados de esto que yo les estoy mostrando acá, muchos investigadores piensan que serían briofitas o que tendrían una afinidad mucho más cercana a las briofitas. En eso se basa, entre otras cosas, hay evidencia otros tipos de evidencia filogenética. En eso se basa la asunción de que las primeras floras terrestres habrían sido dominadas por estas briofitas sensulato, preparando a nivel filogenético, estructural, pero también ecológico, la llegada de lo que evolucionaría posteriormente, que serían las plantas vasculares propiamente dichas. ¿Por qué digo preparando a nivel ecológico? Podríamos llamar a nivel ambiental más que ecológico, ¿sí? Porque el establecimiento de floras terrestres habría contribuido desde el principio a la modificación en los ciclos de nutrientes, a la estabilización del sustrato
y al aporte de materia orgánica al suelo, lo cual fue favoreciendo, eso es lo que yo le decía, esa especie de retroalimentación positiva que le decía hace un rato, que fue favoreciendo el establecimiento de nuevos organismos terrestres y también incluso de fauna terrestre, pero eso es otra historia. Como les digo, el establecimiento de nuevos organismos terrestres y que eso se fue haciendo cada vez más intenso, porque eso que yo le estoy diciendo, fijación al sustrato, aporte de materia orgánica, modificación del ciclo de nutrientes, obviamente se fue haciendo cada vez más intenso a medida que el establecimiento de plantas terrestres se hacía más complejo. Primero con la adquisición de tejidos vasculares, lo cual es una enorme innovación, y después con la adquisición de otra adaptación clave, que es el desarrollo de la semilla. En ambos casos, como la biomasa vegetal es tan importante, en ambos casos, eso trajo una modificación fuerte del sustrato, ¿sí? Fuerte de los ambientes continentales. O sea, por eso les digo que hablamos de una especie de retroalimentación positiva en lo que se habla acá de el asentamiento sobre la superficie terrestre, la modificación de ese sustrato y el hecho de que ese sustrato se haga más pasible de ser colonizado. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que dije? Porque creo que puedo haber enredado un poquito. Pero, ¿más o menos me entendieron? ¿Se entendió, profe? Sí, profe. Bárbaro. Perfecto. ¿Cómo estamos haciendo? Bueno, bien. Ahora, fíjense que acá, esto es el Devónico. En el Devónico ya teníamos plantas terrestres, pero a todo trapo. Justamente toda la que están viendo acá, toda esta que está acá, estas que están acá, todos estos, son todas plantas terrestres. Ya son traqueofitas, perdón, son todas plantas vasculares, quise decir. Son todas traqueofitas. Muy probablemente lo que tenemos acá, estrato herbáceo, o sea que mataría a un botánico si me escucha, entre comillas, estrato herbáceo, muy probablemente sean briofitas. Pero las que tenemos más hacia arriba son justamente ya traqueofitas. Y fíjense que si prestamos atención, tenemos una, dos, tres, al menos tres especies de traqueofitas. Estas ya vamos a ver que serían de un grupo muy distinto de estas que están acá. ¿Sí? Y fíjense ese mundo dominado por estas grandes formas que, como yo les decía, este es prototaxista, si bien muchos están apuntando a que serían hongos gigantes, hay algunos que dicen no tenemos ni la más mínima idea de qué son estos organismos y habrían sido los organismos más grandes de su tiempo. ¿Sí? Un poco antes del advenimiento justamente del hábito arbóreo dentro de los grupos de traqueofitas. ¿Sí? Bien, aunque las briofitas tenían toda una serie de adaptaciones ya para el medio terrestre, solucionaban las cosas de otra manera de lo que solucionaría el grupo, el gran grupo de organismos vegetales terrestres que serían las traqueofitas. ¿Sí? ¿Cuáles son las adaptaciones que tuvieron que desarrollar ya, pero posta a posta, estos grupos de plantas terrestres para justamente hacerse eficientemente terrestres? Ustedes saben que va a haber una serie de diferencias, fuertes diferencias entre el ambiente terrestre o aéreo, si le queremos llamar, y el ambiente acuático. Ustedes saben que, por ejemplo, el agua es más densa que el aire, por lo tanto, el peso del cuerpo del organismo, llamémosle así, es más bien mantenido por la columna de agua. Pero hay otra gran diferencia obvia y es que el ambiente aéreo con respecto al ambiente acuático es desecante. Es decir, que cualquier organismo que quiera sobrevivir en el ambiente aéreo va a tener que desarrollar una serie de estrategias que impidan la pérdida de agua. ¿Sí? Entonces, tenemos una serie de adaptaciones que se tuvieron que dar entre las primeras traqueofitas y que apuntaron al consumo de agua y al soporte y anclaje al sustrato. ¿Sí? Es decir, que tuvieron que aparecer órganos en forma de rizoides, rizomas y finalmente raíces que permitieron que este organismo estuviese fuertemente anclado al sustrato y que no se lo llevase el viento. ¿Sí? A su vez,
al estar la mayor parte, al tener mejor dicho, una gran parte aérea, porque parte de los rizomas era subterránea, al tener una gran parte aérea, tuvieron que desarrollar justamente una cutícula que los protegiese de la desecación y también de la radiación. Es en este punto donde empieza a adquirir importancia justamente la célula vegetal y empieza a adquirir importancia en mayor o menor medida la producción de esta sustancia, la lignina, que es un producto del metabolismo de las plantas. Ustedes ya saben que este polímero, digamos, un producto del metabolismo de las plantas. ¿Sí? Ahora, hay un problema. Si yo adquiero una cutícula que es resistente a la desecación y resistente a la radiación, ¿qué característica va a perder esa cutícula o esa cubierta, digamos, del talo que muy probablemente sí tenían los organismos más acuáticos? ¿Qué propiedad perderá si se hace resistente a la desecación y a la radiación? Estamos hablando de que se hace más durita. Capacidad de absorción de Es tan agua. flexible. A ver, primero... No es tan flexible. Ajá. ¿Y qué otra cosa? Pensemos en fisiología. La capacidad de absorber agua. ¿Y qué otra cosa? ¿O del pasaje de qué cosa? Y de oxígeno. De Bueno, gases. No lo llamamos sí, de en gases, general sí. de gases. ¿Sí? Claro, entonces tuvieron que desarrollar No sé. órganos de intercambio gaseoso o estructuras de intercambio gaseoso en esas cutículas. ¿Sí? Los estomas. ¿Sí? Tuvieron que desarrollar los estomas. Es muy interesante la cuestión acerca del desarrollo de estomas, porque justamente los estomas son los que permitirían diferenciar determinados grupos que estaban dentro de los nematofitos, ¿sí? Como si fuesen traqueofitas o no, como si fuesen plantas vasculares o no. Este es uno de los más controvertidos y yo se los mencioné hace un rato. Nematotalus se considera un morfotaxón, me imagino que ya están más o menos familiarizados con ese término, un morfotaxón que en algún momento respondió a una cutícula simplemente, a una cutícula impermeable. ¿Sí? Ahora, algunos han querido ver Nematotalus con desarrollo de estomas, otros dicen no, que en realidad no son estomas. ¿Sí? La presencia de estomas en restos de cutículas está documentada con dudas desde el silúrico tardío, con toda desde el devónico. Pero digamos que tenemos estomas desde el silúrico tardío, correspondiendo justamente al inicio de los primeros grupos de plantas vasculares que ya vamos a ver. ¿Están familiarizados con el concepto de morfotaxón? Sí. ¿Sí? ¿Te acordaron que es un morfotaxón? ¿Qué me puede decir? Lo veamos Solamente rápido. teniendo en cuenta las características morfológicas. Claro, O sea, el taxón se armaba en base a la morfología. claro. Es decir, los morfotaxones en realidad responden a una clasificación parataxonómica, porque es binomial, pero no responde a un organismo y a todo su acervo genético y todo lo demás, sino que responde a estructuras. Como las plantas muy pocas veces se conservan enteras, sino que se va a conservar una hoja, una flor, una semilla, una raíz, es muy común que en paleobotánica se trate más con morfotaxones, es decir, con morfogéneros y morfoespecies, que con taxones propiamente dicho, aunque en algunos casos sí se hace porque se encuentra la planta entera con estructuras reproductivas y todo. Pero casi todo lo que yo voy a mencionar originalmente eran morfotaxones. Es decir, taxones están definidos, bueno, morfotaxones, son entidades definidas en base a las características morfológicas de un fósil dado. Por ejemplo, Nematotalus es un fósil con una cutícula con estas divisiones en forma de cama, ¿sí? O en forma de placa. Pero es eso. Nematotalus no es que es la especie o el género Nematotalus, es el morfogénero Nematotalus. Eso pasó con muchas de las plantas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Si bien, como yo les digo, en algunos casos se encontró la planta entera y ya pasó a tener categoría formal de taxón, ¿sí?
Y en algunos casos incluso un solo taxón estaba formado anteriormente por diferentes morfotaxones, como en el caso de Lepidodendron, por ejemplo, que ya vamos a ver quién es. ¿Sí? Bueno, eso es un morfotaxón y recuerden que es una especie de clasificación parataxonómica, similar a lo que pasa con las ignitas, que justamente recuerden, los ignotaxones hacen referencia a las características estructurales, ¿sí?, del igno fósil y no a la especie que los produjo. Hagamos un paralelismo y digamos lo mismo acá. Los morfotaxones responden a las características estructurales del fósil que estamos viendo y no al taxón del cual salió ese morfotaxón. ¿Sí? Huelga decir que al igual que las ignitas, puede haber morfotaxones que hayan sido producidos por más de una especie de planta, y ahí la cosa se recomplica. ¿Sí? ¿Me entendieron hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y otra importante adaptación al medio terrestre que nosotros tenemos, otra importante adaptación que tenemos al medio terrestre es lo que tenga que ver con estructuras reproductivas. ¿Sí? Hay una muy obvia, y es que las estructuras reproductivas, las esporas, por ejemplo, al igual que el resto de la planta, también se tuvo que hacer tolerante a la desecación, por razones obvias. También se tuvo que hacer tolerante a la desecación. Pero también tuvieron que desarrollar cubiertas que, además de protegerlo de la desecación, lo protegiesen de, bueno, las inclemencias del medio aéreo. O sea, cutículas más resistentes que le permitiesen, además, ser dispersadas más lejos. ¿Sí? Por otro lado, hay una característica muy común en algunas de las primeras traqueofitas, aunque no en todas, pero muy común en las primeras traqueofitas, y es que las esporas, bueno, se organizan en esporangios que son terminales en el tallo. ¿Sí? Esto respondió a una necesidad primigenia. Tengan en cuenta que en ese punto estos esporangios eran muy básicos, es decir, que no tenían casi ningún tipo de estructura protectora. Por lo tanto, la forma más fácil de proteger a las estructuras, a los órganos reproductivos, protegerlos, digamos, de sustratos donde podía haber microbios, parásitos, todo eso, ¿cuál era? Y alejarlo lo más posible del sustrato. ¿Sí? Por eso es que los esporangios, en su forma básica, es la forma básica de solucionar este problema estructural y fisiológico. ¿Cuál es? Lo alejamos lo más posible de el sustrato. ¿Sí? Obviamente, a esto responderá toda una serie de cosas como, posteriormente, como también una serie de estrategias para permitir la liberación de estas estructuras reproductivas. ¿Sí? Como yo les había dicho hace un rato, en muchas embriofitas, o sea, las embriofitas fueron una parte importante de los ecosistemas terrestres primigenios. ¿Sí? Fueron las que formaron las primeras floras terrestres, podríamos decir. Sin embargo, no presentan muchas de estas adaptaciones, sino que las solucionan de otra manera. Por ejemplo, las briofitas no desarrollan lignina. ¿Sí? El establecimiento claro de estas estructuras de estas adaptaciones al medio terrestre se logra recién con el grupo de las traqueofitas, que también es un grupo monofilético, como vimos hace un rato. ¿Sí? Y es así como pasamos a las primeras plantas vasculares. ¿Sí? El grupo más basal de las plantas vasculares, es decir, el grupo hermano de todas las demás plantas vasculares, es el de las riniofita, ¿sí? Que son un conjunto de plantas que evolucionan durante el silúrico y parte del devónico. ¿Sí? Se consideran las primeras plantas terrestres, las primeras plantas vasculares, perdón, las primeras plantas vasculares terrestres. Y al ser las primeras plantas vasculares, son las que ya, como les decía, desarrollan de manera más eficiente estas adaptaciones para sobrevivir a este medio desecante que es el medio aéreo. ¿Sí? ¿Qué características tienen estas plantas vasculares? Bueno, van a tener la estructura más simple posible para una planta vascular. Es decir, tienen tallos lisos de división dicotómica, ¿sí? Son tallos aéreos desnudos que no tienen hojas, no tenemos todavía la evolución de hojas en este momento, y esporangios terminales que responden a esa necesidad primigenia que yo les decía hace un rato de mantener los órganos reproductivos alejados del sustrato, ya que no tenían casi ningún tipo de estructura
de protección. ¿Sí? Hay cierta diversidad dentro de la riñofita. Las dos riñofitas más famosas son justamente Rhynia y Cooksonia, que es esta que vemos acá abajo. Muchas de ellas se diferencian por la forma de los esporangios, que en algunos casos son elipsoidales, en otros alargados, e incluso pueden llegar a ser un poquito más complejas, como en el caso del teclado, ¿sí? De este grupo. Las riñofitas, son estas formas tan basales, son homosporadas, ¿sí? Como yo les decía, Rhynia y Cooksonia son las formas típicas dentro de este grupo, aunque ahora ya se conocen algunas otras como Ablophyton y Cyathophyton, que fíjense que tienen cierta variación estructural. Ablophyton tiene esta parte de tallos rastreros, ¿sí? O sea, no tiene, no tiene solamente un rizoma subterráneo, sino que tiene un muy buen desarrollo de estos tallos rastreros y estos esporangios alargados. Cyathophyton tiene, sí, obviamente para seguir con la división dicotómica, pero tiene los esporangios terminales en forma de copa, etc. Es decir, que tenemos cierta variación estructural, ¿sí? Pero recuerden que dentro de la riñofita nosotros vamos a tener la estructura más básica posible para una planta vascular. Y entre esas cuestiones básicas, como yo les decía, tenemos el hecho de que no tienen hojas, ¿sí? Es decir, en la riñofita, la función fotosintética se tiene que haber concentrado en el tallo o en partes del tallo. Y así se piensa que habrían evolucionado en primera instancia quizá las hojas. Si bien hay algunas teorías diferentes, y en la evolución posterior de las hojas habría que hacer una importante salvedad entre lo que sería la evolución de las macrófilas y la evolución de las micrófilas, que ya vamos a ver a características de dónde son, y que habría respondido a caminos evolutivos un poco independientes. ¿Sí? De hecho, incluso las raíces verdaderas, con todas sus estructuras de conducción y todo, no estarían presentes en la riñofita. Tendríamos rizomas y rizoides. Es decir, que por fuera de estas adaptaciones que apuntan directamente al establecimiento en el medio aéreo, es decir, la cutícula, el desarrollo de ectomas, los esporangios terminales y algún órgano de fijación. Piénsenlo un momento, y estamos hablando de una planta terrestre que no tiene, obviamente, no tiene flores, porque eso será mucho tiempo después, pero no tiene hojas y no tiene raíces. ¿Sí? No tiene ni hojas ni raíces. Así que fíjense de básica que sería esta cuestión hacia el silúrico para el desarrollo de estas traqueofitas, y pensemos en los humildes orígenes que tendrían las traqueofitas y en todo lo que vendría después. ¿Sí? Ahora, las riñofitas no son el único grupo de plantas vasculares que podríamos considerar como de una organización fuertemente basal. Otro grupo de plantas vasculares muy conocidas, no salía la palabra, son las zosterofilofitas, ¿sí? También, bueno, o zosterofilópsidas, que se conocen desde el silúrico y sobreviven hasta el devónico tardío, ¿sí? Es importante este grupo de plantas porque en el devónico temprano, cuando ya se estaba dando esta primera radiación de las traqueofitas, la zosterofilofita tiene una amplia distribución que incluye algunas partes de Gondwana, ¿sí? Otra cosa importante de las zosterofilófitas es que comparten muchas características estructurales con las lipofitas, que es un grupo de traqueofitas que veremos a continuación, y por lo tanto se piensan que habrían dado lugar a este grupo. Ahora, estructuralmente, ¿qué es lo que hace que las zosterofilofitas no sean una vulgar riñofita? Pobrecitas, hay que tratarlas con respeto a las riñofitas. Bueno, a diferencia de lo que pasa en la riñofita, en la zosterofilofita, los esporangios no son terminales, sino que se agrupan en una parte en zonas laterales de una parte del tallo, ¿sí? Por lo demás son bastante parecidas a la riñofita, pero tendrían esa modificación que sería una modificación estructural importante para el desarrollo
y posición de estructuras reproductivas en grupos posteriores. ¿Sí? Ahora, la evolución que sigue a partir de estos podríamos llamar humildes o de orígenes, aunque de humildes no tiene nada, porque habría que bancarse, colonizar el medio aéreo, el medio terrestre. ¿Sí? La evolución posterior de las traqueofitas tiene un rango estratigráfico amplio para cada uno de los grandes grupos y tiene diferentes abundancias relativas. ¿Sí? Fíjense, este es un cuadro de abundancia relativa de familias a lo largo de la historia de todas las traqueofitas. Fíjense que no está señalado ahí porque no hay espacio, pero comienza en el Silúrico, ¿sí? Y llega hasta la actualidad. Cuando se habla de la evolución de los grupos a nivel general, para diferentes biotas se ha visto una tendencia, ¿sí? Una tendencia que es regulada por diferentes eventos, ¿sí? Por la persistencia de determinados organismos que responden a determinadas características biológicas y por la influencia de determinados eventos. Acá, Francisco, por ejemplo, que ya cursó paleobiología, sabe de qué le estoy hablando. Le estoy hablando de la evolución de diferentes biotas a lo largo del tiempo que están reguladas por el protagonismo de determinados grupos y por las extinciones masivas. ¿Sí? Eso lleva a que el crecimiento de la diversidad, en definitiva siempre vamos a hablar de un crecimiento de la diversidad, pero esa diversidad puede responder tanto a modelos logísticos como exponenciales. En el modelo logístico se alcanza un equilibrio, y fíjense que en la historia de las traqueofitas, después de la aparición de las traqueofitas, nosotros tenemos que se estabilizan acá aparentemente, ¿sí? Que se estabilizan acá. Sin embargo, con el establecimiento de diferentes grupos posteriores que ya evolucionan hacia la formación de semillas, tenemos finalmente un crecimiento exponencial. ¿Sí? Es decir, que la historia posterior de las traqueofitas es sumamente compleja y nos habla de un éxito enorme de estos organismos en el ambiente terrestre. Más allá de eso, la dominancia de los diferentes grupos en diferentes momentos de su historia, ha llevado a diferentes autores a hablar de floras evolutivas. Hay un equivalente marino que son las faunas evolutivas, ¿sí? Pero estas son las floras evolutivas que nosotros vemos acá. Tendríamos una primera flora evolutiva acá del Silúrico y del Devónico, una segunda flora del Carbonífero y del Pérmico, una tercera flora del Mesozoico, del Triásico, Jurásico y Cretácico, y una cuarta flora que se da desde el límite Cretácico-Paleógeno hasta la actualidad, es decir, los últimos 65 millones de años. Esa primera flora evolutiva responde justamente a la evolución de la riniofita y de un grupo basal de plantas vasculares, sobre todo las licofitas, que vamos a ver a continuación, y posteriormente ya llegarían otras importantes innovaciones que aumentarían enormemente el volumen, la diversidad y la biomasa de este grupo de organismos terrestres que son las traqueofitas, y que nosotros podemos decir que somos muy dominantes, pero a nivel de biomasa, pero de, digamos, influencia sobre el ambiente terrestre, podríamos decir que las verdaderas dominantes del ambiente terrestre son justamente las traqueofitas. ¿Sí? No sé si quieren hacer una pequeña pausa acá, porque me imagino que hay mucho cansancio generalizado. ¿Quieren hacer una pequeña pausa o seguimos? No sé qué dice la gente. Como quieran. Bueno, a ver, hacemos, pero al cabo de 3 minutos yo sigo, ¿no? Así que si se van, no se van lejos. Yo me levanto a buscar agua, porque me olvidé de poner para el mate, y vuelvo. ¿Sí? Ya ven. No se vayan. No se vayan. Carito, ¿en dónde está lo que hay que hacer para el viernes? En el aula virtual. ¿Han podido hacer la línea de tiempo? La idea, hoy he entrado en el aula virtual y no está la consigna. No, sí puedo estar. A ver, ahí entra el aula virtual y les muestro. Dame un segundito.
Un ratito que claramente mi internet es malo. Ahí a ver, ¿puedo compartir yo? Acá. No. A ver, ¿ven ahí? Ahí se está compartiendo. Ahí se puede. Esta es la página, chiqui, las clases. Acá, en este naranja, tiene que ir a trabajos prácticos. Dentro de Claro, trabajos el trabajo práctico 1. 1, línea de tiempo. ¿Y la consigna en dónde está? Porque me acuerdo que Ahí. Si vos entras, está ahí. Esquematicen 2 líneas de tiempo geológico, la primera no sé qué, y así. Listo, eso Y quería por decir. aquí lo tienen que entregar. No, le entregar sí, pero no había entrado al link ese. Entonces, no Claro, sé ahí si- en línea, entonces, acá en trabajos, en introducción a la paleontología, entran a trabajos prácticos, ahí tienen la cartilla de esta parte, la Sí. línea de tiempo y el foro consulta si es que necesitan consultar algo de este. Bien, ¿Sí? se puede sacar una foto, la hacemos en cuadriculada y la Lo subimos. que quieran, como les convenga, como les guste más, si quieren hacerlo en papel, si quieren hacerlo en compu, o en la pared, donde les guste. Listo, muchas gracias. De nada. ¿Profe? Sí. ¿Qué le decía, Carito, o a mí? Sí, a la profe. Hay un trabajo práctico en los apuntes del viernes, hay un cuestionario. ¿Eso lo tendríamos que entregar o sería como un cuestionario guía para nosotros? No, es un cuestionario guía para ustedes. Ah, bien. Está buenísimo que lo vayan completando y vayan sabiendo y vayan leyendo sobre esas preguntas, pero no hay que presentar. Bien, gracias. Bien. Seguimos entonces. Luego de digamos, del detalle sobre estos primeros grupos, de estos grupos tan basales de plantas vasculares, pasamos ya a la radiación de otros grupos basales, pero que ya presentan todo un cúmulo de especializaciones morfológicas que, digamos, habla de la adquisición temprana de la importancia de las traqueofitas en el paisaje. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a hablar de cosas como la aparición del foliaje y la aparición del hábito arbóreo, por ejemplo. ¿Sí? Muchas de estas cosas se dan de la mano de las licofitas. La licofita es un grupo basal de traqueofita, pero que persiste hasta la actualidad, si bien muy disminuido, persiste hasta la actualidad. Ahora, la cosa es que las licofitas tienen una muy extensa historia geológica que se puede rastrear hasta el Silúrico tardío, justamente cuando comienzan a hacerse evidentes estos grupos de traqueofitas, de plantas terrestres. Creo que, bueno, ya les dije, es un grupo monofilético, y es importante mencionar que durante el Carbonífero tienen una muy amplia distribución, de la mano particularmente de algunos grupos, pero tienen una muy amplia distribución durante el Carbonífero, y de hecho representan el grupo dominante de plantas en los vastos ecosistemas, perdón, me estaba molestando esto, en los vastos ecosistemas de pantanos que tenemos desarrollados durante ese periodo. ¿Sí? Tanto a nivel ecológico, porque comparten, al menos en su etapa temprana, comparten los mismos hábitats, como a nivel estructural, están muy relacionadas con la zosterofilofita, que les mencioné hace un rato, y de hecho se piensa que habrían surgido a partir de ese grupo. ¿Sí? Como les dije hace un rato, tiene una enorme radiación de diversidad en el Carbonífero, pero sin embargo, y eso ya lo vamos a ver sobre todo en las lepidodendrales, que es uno de los grupos que vamos a ver, tienen una fuerte declinación hacia fines del Carbonífero, y eso habría
respondido a cierta tendencia macroclimática que tenemos en la segunda mitad del Paleozoico. ¿Sí? Perdón. Ahora, a nivel de características, dentro de los grupos actuales, y de hecho gran parte de los grupos fósiles son exclusivamente herbáceas, ¿sí? Y no desarrollan tejido vascular secundario, es decir, no desarrollan xilema. Ahora, en el registro fósil hay formas arbóreas, hay formas bien arbóreas. La cosa es que incluso dentro de esas formas arbóreas hay muy poco desarrollo de sistema vascular secundario, ¿sí? Es decir, y el hábito arbóreo se va a desarrollar a partir de tejidos corticales, ¿sí? Ya me olvidé cómo se llama. De la peridermis. De la peridermis. Ahí está. Pero otra característica, sin duda, muy importante para las licofitas es la presencia de estas hojitas que se denominan micrófilas, ¿sí? La presencia de micrófilas es muy importante y como yo les había dicho hace un rato, son hojas verdaderas, pero que habrían tenido una evolución independiente de las megáfilas, ¿sí? Las megáfilas que se desarrollan en el resto de las traqueofitas, ¿sí? Las micrófilas suelen ser hojas pequeñas, aunque no siempre, en el caso, por ejemplo, de alguna forma de lepidodendrales son hojas enormes, o sea, solamente el nombre tienen de micrófilos, que se caracterizan por tener un único haz vascular, ¿sí? Se cree que habían evolucionado a partir de una serie de estructuras avasculares laterales del tallo que se observan en algunos grupos basales de traqueofitas y que se denominan enaciones, ¿sí? Aunque hay algunas otras, digamos, aproximaciones distintas al tema, ¿sí? La cosa es que esta evolución independiente de las micrófilas nos habla justamente de la complejidad que tuvo la historia temprana de las traqueofitas y que no está debidamente reflejada en el registro fósil. Más allá de eso, como tienen esta amplia radiación carbonífera, hay un amplio registro de licofita posterior, lo cual hace que sean bastante conocidas y divididas en varios grupos. Nosotros estamos viendo acá, son varios los grupos de licópsidas que podemos mencionar. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en dos: las licopodiales, que se desarrollan desde el Carbonífero hasta la actualidad, y las lepidodendrales, que fueron muy exitosas y que sin embargo se desarrollan solamente entre el Devónico y el Pérmico, es decir, en la segunda mitad del Paleozoico, ¿sí? Vamos con las licopodiales. Las licopodiales son todas homoporadas y usualmente de división dicotómica, ¿sí? La morfología típica de las licopodiales es de unas plantas herbáceas de talla pequeña, cubierta con estas micrófilas de distribución helicoidal y que tienen forma de escama, ¿sí? Ya en este grupo tenemos la formación de raíces verdaderas con toda su estructura vascular, pero que surgen desde un rizoma, ¿sí? Ahora, ustedes en práctico van a ver a este fósil que es Licopodites, ¿sí? Licopodites es un morfogénero que se usó originalmente, o sea, en los primeros fósiles en los cuales se lo determinó, justamente se determinó, estos eran tallos de crecimiento mayormente monopodial, pero que tenían estas hojitas en forma de escama que tenían esta distribución helicoidal. Bueno, mala suerte, resultó ser que algunos de los primeros fósiles que se denominaron licopodites a la sazón resultaron ser... se me fue el nombre de este grupo. Resultaron ser un grupo de gimnospermofita muy importante que son las coníferas. Gracias. Las coníferas, no me acordaba, ¿sí? De hecho, ustedes en el práctico donde vean coníferofita, van a tener un fósil que va a ser muy parecido
a este morfotaxón Lycopodites, que ustedes lo van a ver en el práctico como un ejemplo de licofita. Somos tan desgraciados que les pusimos dos grupos muy similares y totalmente separados filogenéticamente. ¿Sí? Ahora, actualmente el morfogénero Lycopodites ya sí responde a ejemplos de licofita y designan justamente estos tallos con estas micrófilas escomiformes de distribución helicoidal. Y fíjense, ¿saben cuál es la distribución estratigráfica de Lycopodites? Lycopodites va del Devónico hasta el Pleistoceno. Es decir, ahí nos damos cuenta cuál es la diferencia entre un taxón y entre un taxón y un, sí, en su sentido filogenético, y un morfotaxón. El morfotaxón responde a la estructura, por eso todo tallo con hojitas escomiformes helicoidales va a pertenecer, fósil, tallo así, va a pertenecer al morfotaxón Lycopodites, al morfogénero Lycopodites. Y obviamente, como no es un único taxón, puede tener un rango estratigráfico enorme. En este caso, fíjense, va del Devónico al Pleistoceno. ¿Sí? Estamos hablando de 300 millones de años. Eso es imposible que un género dure 300 millones de años sobre la superficie de la Tierra, aunque, no me acuerdo si les mencionaron un género Gripania, que es un desgraciado, porque parece que durante el Neoplaterozoico fue sumamente persistente a lo largo de mucho tiempo. ¿Sí? Pero bueno, ya hablando de organismos un poquito más complejos, es imposible que un taxón dure tanto, por eso es que sabemos que la denominación Lycopodite en este caso responde a un morfogénero, a una morfología particular que fue producida por diferentes taxones. ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora, Lycopodites saben que tiene una distribución mayormente laurásica. El morfogénero de Lycopodites tiene una distribución mayormente laurásica. De hecho, creo que el ejemplo que tienen en práctica es de Estados Unidos. ¿Sí? Sin embargo, hay un registro relativamente reciente del principio de los 2000 en la cuenca del Paraná, que sería el único registro gondvánico del grupo, ¿sí? Mejor dicho, del morfotaxón. Si bien en la década del 60 se registró un Lycopodites amazónica, pero que tiene afinidad medio incierta, está medio cuestionado ese Lycopodites. ¿Sí? Hasta aquí con las licopodiales. Bueno, que como ustedes se darán cuenta, se parece mucho a este género actual, que es el licopodio, ¿no? Creo que alguien se dio cuenta, porque lo deben haber visto. Bueno, luego de las licopodiales pasamos a las lepidodendrales, que son un grupo sumamente importante de licópsidas arborescentes. ¿Sí? ¿Por qué son tan importantes? Porque ¿me disculpan un momento? Perdón. Discúlpeme un momento, ¿sí? ¿Qué habrá pasado? ¿Está bien, Dani? Sí, que me estaban golpeando las manos de manera insistente y la verdad que me estaban jorobando, ¿entendés? Está bien, Por eso está bien. es que sí, iba a seguir, por listo. Yo pensaba que se iban a cansar y no se cansaron. Está bien, hay que cortar y... Ay. Así que tenía que ir a atender a ver qué era lo que necesitaban. Estamos con las lepidodendrales, ¿verdad? Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, está perfecto, Dani. Bien. Entonces, como yo les decía, ahora pasamos al grupo de las lepidodendrales, que son este importante grupo de licofitas. ¿Por qué son tan importantes? Porque son, quizá por lejos, los elementos más conspicuos a nivel florístico de los paisajes de pantanos carboníferos que se desarrollan principalmente en la Eurasia. ¿Sí? De hecho, el gran éxito que tienen las lepidodendrales como grupo en el periodo carbonífero se refleja en el porcentaje de biomasa que representan. ¿Ustedes saben por qué se llama carbonífero?
ese periodo? Porque había una gran cantidad de carbono. Claro, por los Claro. enormes depósitos de carbón vegetal, de carbón mineral, digamos, que se dan en ese periodo y que de hecho, bueno, fueron intensamente explotados desde el advenimiento de la revolución industrial y que gracias a eso se conocen millones de fósiles de estas plantas. Bueno, en esos depósitos de carbón, casi el 70% de la biomasa vegetal responde a lepidodendrales, ¿sí? Responden a lepidodendrales. Ahora, justamente yo les decía hace un rato que las micofitas tenían ese momento de auge durante el Carbonífero, pero hacia el final del periodo estaban muy disminuidas. De hecho, hacia el final del Carbonífero, las lepidodendrales habían pasado de representar el 70% al 5% nada más de la biomasa. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Hay un cambio neto de condiciones macroclimáticas entre el Carbonífero y el Pérmico, con una tendencia a ambientes mucho más secos durante el Pérmico. Eso tuvo consecuencias enormes para la biota, ¿sí? Enormes para la biota. Por un lado, benefició a un nuevo grupo de plantas que surgirían un poquito antes y que tendrían una importante adaptación que es la semilla. Yo ya le adelanté eso. Entonces, ese cambio climático beneficiaría enormemente a las plantas que desarrollaban semillas, por razones fisiológicas obvias que veremos después. Pero también tuvo un fuerte impacto sobre los vertebrados, ¿sí? Es decir, nuevamente, yo les señalo estas cosas para que tratemos de ver una cuestión de transversalidad y para que vean que gran parte de la historia del Frenozoico respondió a una serie de eventos de diferente índole, climáticos, geográficos, etcétera, que moldearon profundamente la biota, ¿sí? Profundamente la biota. Y vamos a ver varios, ¿sí? En los lepidodendrales es muy particular. Por un lado, esto que disminuye, este cambio macroclimático que disminuye enormemente su diversidad, y por el otro lado, otro gran evento que se da hacia el final de su historia y que directamente las fulmina, ¿sí? Una de las lepidodendrales más famosas es justamente esta que estamos viendo acá, que es Lepidodendron. Y Lepidodendron era una forma arbórea masiva, ¿sí? De lo cual se conocen muchísimos fósiles, algunos incluso en posición de vida, se conocen los tocones así verticales, ¿sí? En Lepidodendron se conocen algunos especímenes que habrían superado los 40 metros de altura, con los 2 metros de diámetro de base del tronco, ¿sí? Otra característica muy particular del Lepidodendron, bueno, es que tienen, a medida que iban creciendo, las hojas, ¿sí? Iban dejando estas cicatrices foliares dentro del tallo, a nivel del tallo, que se denominan pulvínulos, ¿sí? Y que de hecho, originalmente, Lepidodendron, ¿sí? ¿A qué le suena Lepidodendron? ¿A qué le suena Lepidodendron? ¿No le suena nada? ¿No le suena parecido a Lepidoptera? ¿A escama, profe? Claro. Lépido es la etimología de escama. Exactamente. Lepidodendron significa, literalmente significaría árbol con escamas, ¿sí? De ahí, originalmente, el Lepidodendron era simplemente un morfotaxón que respondía a estas impresiones de cutícula con estas escamas romboidales, que se denominan pulvínulos, ¿sí? Y había otros morfotaxones. Había uno que se llama Stigmaria, que corresponde a raíces, ¿sí? Y hay uno que se llama Lepidostropophyllum, que correspondía a esporangios, por ejemplo. Bueno, cuando finalmente se encontró una planta entera, se dieron cuenta que todos esos morfotaxones correspondían a una única planta. Y como el morfotaxón Lepidodendron tenía preeminencia, había sido mencionado antes que los otros, la planta ya pasó a llamarse Lepidodendron, ¿sí? Pero originalmente estaba conocido por diferentes morfotaxones Lepidodendron, ¿sí? Entonces, actualmente el nombre de Lepidodendron se asocia a estas formas muy grandes. Fíjense que tienen una profusa ramificación dicotómica terminal con gran cantidad de hojas. Algunas de las micrófilas de Lepidodendron llegaban al metro de largo.
¿sí? Y la parte subterránea, que como yo les decía, muchas veces fue identificada con el morfogénero de Stigmaria, tenía unos ejes dicotómicos, también tenía división dicotómica con una gran parte de desarrollo lateral, unos apéndices laterales, que, bueno, gran parte de esos apéndices funcionaban como raíces verdaderas. ¿Sí? Una cosa, si bien la mayoría de las licofitas antes del devónico eran homoporadas, a partir del devónico varios grupos son heteroporadas, entre ellas las lepidodendrales. ¿Sí? Entonces, las lepidodendrales son justamente importantísimos elementos de las floras del Carbonífero. Ustedes, en cada una de las representaciones del Carbonífero, lo que van a ver van a ser en su mayoría lepidodendrales. Si bien hay que aclarar una cosa, lepidodendron no es la única lepidodendral y no es la única lepidodendral grandota. Hay otra lepidodendral grandota que es sigilaria, que también tiene porte arbóreo, que no era tan grande como el lepidodendron, pero también habría andado por los 30 metros, y que la única diferencia era que tenía una división, bueno, no la única, pero la gran diferencia que tenía con el lepidodendron es que la división dicotómica era menos profusa, ¿sí? Tiene característicamente una gran división dicotómica arriba y hay menos ramificaciones, ¿sí? Hace rato que no daba clase, che, me está costando, me está abriendo la garganta. Estoy paranoteando mucho. ¿Estoy hablando muy rápido? Me parece que está perfecto. Sí, pero vos me querés, Carito. Sí, es cierto. Que son más imparciales. No, profe, no creo. Bárbaro. Bueno, Acá dicen en el chat, dice que sí, que estás tranca. bueno. Entonces, así salimos de las licofitas y pasemos a otro importante grupo de traqueofitas que podríamos considerar basales y que son las esfenofitas, ¿sí? Que también llegan hasta la actualidad. Me imagino que de todos ustedes conocerán un equisetum. Así o sí. ¿Qué cosa, Dani? Eso no se te ha escuchado. Me imagino que todo el mundo acá habrá visto en su vida un equisetum. Sí. Sí. Son lindos, son muy. Yo me encontré con unos en estado silvestre, la verdad que son un bosquecito, un matorral de equisetum en estado silvestre, y la verdad que son bastante lindos. Bueno, las esfenofitas son un grupo de traqueofitas que tienen una historia evolutiva bastante similar, ¿sí? En un sentido amplio, bastante similar a la de las licofitas. Porque también surgen, bueno, estas surgen en el devónico, las licofitas serían un poquito más antiguas, surgen en el devónico, pero alcanzan su máxima diversidad en el Carbonífero, ¿sí? A partir del Carbonífero, muy probablemente relacionados a los mismos, seguro, a los mismos cambios macroclimáticos que afectaron a la licofita, a partir de ese momento, la diversidad del grupo ha ido disminuyendo gradualmente hasta la actualidad. Bueno, si bien en la actualidad aún no se extinguieron, ¿sí? Ustedes esto ya lo deben saber, los miembros del grupo se caracterizan típicamente, bueno, fuera de las características del cuerpo de la planta, digamos, tienen un crecimiento clonal a partir de rizomas subterráneos. Ya en el tallo, tallos y ramas tienen de forma característica una división entre, no sabía cómo traducir eso, nudos y entrenudos. En inglés es nodes. O sea, se lo podría traducir como nodos e internodos, pero creo que lo más común es decir nudos y entrenudos, ¿verdad? Se lo dice de las dos maneras. Ah, gracias, muchas gracias. Bueno, digamos nudos acá, que es una palabra más familiar para nosotros. Entonces tiene esta división regular entre nudos y entrenudos, y también de forma característica tienen unas estriaciones longitudinales del tallo que en muchos textos se denominan costillas, ¿sí? Las ramas y las hojas que tengan estas formas se concentran alrededor de los nodos, ¿sí? En verticilos alrededor de los nodos, y en hojas tenemos tanto megáfilas como micrófilas, ¿sí? Si bien las micrófilas están ya concentradas en algunos grupos de equicetales, que es uno de los grupos dentro de esfenofita, ¿sí?
Los tallos generalmente son huecos con un diafragma que está alrededor de los nudos. La mayoría son homoporadas, aunque surgen algunas formas de heteroporadas, y los esporangios se agrupan en estas estructuras en forma de cono. Bueno, no siempre en forma de cono, que son las mismas formas. ¿Sí? Ahora, algo más le iba a decir sobre la historia evolutiva. No, ya les dije la tendencia macroclimática esta que las afectó fuertemente. También tienen cierta diversidad las esfenofitas, pero nosotros nos centramos en dos grandes grupos, las esfenofilales y las equisetales. ¿Sí? Las esfenofilales son estas plantitas relativamente pequeñas, ¿sí? En la mayoría de los casos menos de 1 metro de longitud, ¿sí? Que durante el Carbonífero fueron bastante exitosas, pero formando parte de lo que vendría a ser el sotobosque, ¿sí? Dentro de estos grandes pantanos carboníferos que se dieron al menos en la Eurasia. No sé si se los mencioné, pero la concentración de pantanos en la Eurasia respondía que durante gran parte del Carbonífero, no toda, pero durante gran parte del Carbonífero, hubo una fuerte glaciación que afectó a Gondwana. No a toda Gondwana y no durante todo el Carbonífero, pero durante gran parte del Carbonífero y gran parte de Gondwana se dio esta fuerte glaciación, lo cual hizo que, además, gran parte de la Eurasia tenía distribución ecuatorial, entonces por eso es que los pantanos estos se concentraban, sobre todo en la franja laurásica. ¿Sí? Ahora, hay una cosa interesante con las esfenofilales. Las esfenofilales se registran desde el Devónico hasta el Triásico. ¿Sí? Durante la parte paleozoica tenían una distribución más o menos amplia, durante todo el Paleozoico tardío, pero durante el Triásico ya la tenemos en unos pocos países. ¿Sí? ¿Qué pasó entre el Paleozoico tardío y el Triásico? Estas plantitas, que uno las ve tan humildes, sobreviven a un importante evento que se da entre el final del Pérmico y el principio del Triásico, es decir, al final de la era Paleozoica y al inicio de la Mesozoica, y que es, ustedes nos deben haber escuchado mencionar, la gran extinción pérmica. ¿Sí? La gran extinción pérmica. Vamos a hablar mucho sobre la gran extinción pérmica porque afecta enormemente los patrones de evolución y distribución de diferentes grupos a lo largo del Paleozoico, no solamente de plantas, sino también de animales. ¿Sí? Este patrón que tienen las esfenofilales, donde están tan bien establecidas en el Paleozoico y sobreviven apenas durante el Triásico para extinguirse un poco después, se ve también en grupos animales, o sea, en otros grupos taxonómicos. ¿Sí? Es como paréntesis, le digo, fíjense qué interesante, nosotros vemos a las grandes lepidodendrales, todas así majestuosas, ¿sí? Que sobreviven desde el Devónico hasta el Pérmico. Es decir, que la extinción pérmica las revienta totalmente las lepidodendrales. Y sin embargo, las humildes esfenofilales sobreviven a la extinción pérmica. Si bien se extinguen un poquito más de edad, pueden decir, tenemos la medallita acá, que nosotros sobrevivimos a la matanza que tenemos ahí en ese punto. ¿Sí? Les iba a decir algo. Como ustedes se darán cuenta, estoy hablando mucho de eras geológicas, por eso les digo, si ustedes, o sea, mucho de lo que yo les digo, si ustedes no tienen claro el contexto del tiempo geológico, particularmente del Fenozoico, si no tienen en cuenta el contexto del tiempo geológico, ustedes no lo van a poder captar bien. Por eso les decía, esto sería como no saberse el orden de los días de la semana o el orden de los meses del año. Por eso les insisto en que traten de familiarizarse lo más posible con la tabla cronoestratigráfica. ¿Sí? Recuerden eso, por favor. Ahora, dentro del práctico ustedes van a ver un ejemplo que es Phenophyllum, justamente. ¿Sí? Fíjense que Phenophyllum originalmente también era un morfotaxón, ¿sí? Y es una forma típica de Phenophyllales. Y que responde a estas hojas. El Phenophyllum corresponde a un morfotaxón, que son estas hojas en forma de cuña agrupadas alrededor en verticilos alrededor de este nodo.
hay diferentes morfoespecies del morfogénero Phenophyllum y que responden sobre todo a la forma de del margen de estas megáfilas. ¿Sí? Ahora, si bien es muy conocida la planta de Phenophyllum, ya a esta altura ya es muy conocida la planta de Phenophyllum, fíjense que es interesante que todavía no hay un consenso acerca de el hábito que habría tenido el Phenophyllum. Hay algunos que lo ponen como una planta acuática directamente, e incluso en algunas especies de Phenophyllum se ha encontrado evidencia de algunas de las hojitas modificadas como ganchos. Por lo tal se piensa que habrían sido como una de estas enamoradas del muro, ¿vieron? Pero bueno, a pesar de que se conoce mucho, es tal la diversidad que hay dentro de lo que se conoce como Phenophyllum, que no hay un consenso acerca de los hábitos ecológicos reales. ¿Bien? Bueno, puede haber variado de una especie a otra. ¿Sí? De ahí pasamos a las epicetales. Las epicetales son un grupo muy interesante, presentan obviamente esta distribución de nudos y entrenudos y las crestas internodales en el tallo. Las ramas y las hojas también surgen de verticilos. Las hojas presentan una única vena y tienen este rizoma con raíces adventicias como parte subterránea. ¿Sí? Ahora, dentro de las equisetales nosotros tenemos que los esporangios en algunos casos no serían un simple conito, sino que en algunos casos pueden estar recurvados y, bueno, casi siempre organizados en estróbilos. Dentro de las equisetales se registran desde el Devónico hasta la actualidad. Acá está el famoso, justamente, equiseto. Pero son elementos muy conspicuos de las floras del Carbonífero. Dentro de las equisetales nosotros tenemos un grupo muy importante que son las calamitáceas, donde tenemos, por ejemplo, a este grupo Calamites gigas, ¿sí? Calamites gigas, que era, como su nombre lo indica, era una forma muy, muy grande. Pero dentro de ya las equisetáceas, tenemos formas como equisetites, que es este que está acá, y neocalamites, que es este que está acá. ¿Sí? Equisetites es un morfotaxón que es bastante heterogéneo, ¿sí? Que incluye fósiles de diferente origen. Hay algunos moldes, algunas improntas, pero por lo general se trata de un morfotaxón que responde a impresiones de tallos similares al actual equiseto. ¿Sí? Al actual equiseto. Y que justamente se diferencian de formas como calamites, que está acá por la ausencia de xilema secundario. ¿Sí? En el caso del calamites, que tiene un hábito arbóreo, ese hábito arbóreo se lograba por el gran desarrollo de xilema secundario. Pero en las equisetáceas aparentemente en ausencia de xilema secundario. Y justamente, neocalamites, por su estructura externa, en algún momento se pensó que eran una forma muy similar a calamites, o sea, que estaban dentro de las calamitáceas. Sin embargo, su ultraestructura interna, no fósiles, permitieron ver que por su ultraestructura interna habría tenido ausencia de xilema secundario y por lo tanto habría respondido más a la estructura de las equisetáceas. Y muchos autores las ponen dentro de ese grupo y creo que en el práctico ustedes la van a ver dentro de ese grupo, de las equisetáceas. ¿Sí? Neocalamites tiene registros acá en Argentina. Tenemos registros al menos en Santa Cruz para el Pérmico y tenemos registros mesozoicos para la zona del Chubut. ¿Sí? Ahora, como yo les decía, dentro de las calamitáceas al menos habríamos tenido hábitos arbóreos. Fíjense, este es el típico pantano carbonífero. Este que está acá, esto no es carbonífero, es devónico. Devónico temprano tiene que haber sido esto, devónico medio, quiero decir. Pero tenemos una que no sería ni una licofita ni una fenofita. Pero tenemos una fenofita arbórea y tenemos acá claramente una licofita arbórea. ¿Sí? Es decir, que dentro de las primeras plantas que tenían hábito arbóreo, eso se da tanto en las licofitas como en las fenofitas. Sin embargo, si me prestaron atención, yo les mencioné que
las licofitas no desarrollan, en su mayor parte no desarrollan cinema secundario, pero que las efenofitas arbóreas sí desarrollaban. Es decir, que se adquirió el hábito arbóreo mediante dos estrategias distintas. En un caso por la peridermis, un tejido cortical, y en el otro lado por el tejido vascular secundario. ¿Eso qué es? A nivel evolutivo, a nivel de estrategias evolutivas, ¿qué es? Cuando yo adquiero un carácter muy parecido, pero por caminos evolutivos y estructurales diferentes. O en cosas muy distintas. ¿Se acuerdan? O sea, a nivel de hábito, eso sería una convergencia. ¿Sí? Sin embargo, las estructuras son muy distintas, es decir, que los caracteres, sabemos, no son homólogos. ¿Me entendieron? El carácter hábito arbóreo en estos dos grupos no sería homólogo. No sé por qué se quedaron todos callados. ¿Me entendieron hasta acá? Sí, no me acordaba el nombre. Ah, bueno, listo. Una duda, ¿el tronco ese de la derecha vendría a ser de un lepidodendro? ¿Por las escamitas que se ven en el tronco o no? Muy probablemente, pero lo que pasa es que a este nivel no te puedo decir porque Sigillaria tenía una estructura parecida. Ah, ok. Pero muy probablemente haya sido el lepidodendro. ¿Eh? Bien. Siguiendo, así encontramos otro importante grupo, muy importante grupo, de traqueofitas. A diferencia de las dos anteriores, estas tienen una muy buena radiación paleozoica, pero llegan con buena salud hasta la actualidad. ¿Sí? Llegan con buena salud hasta la actualidad. Y son los helechos. ¿Sí? Los helechos, ¿qué son? Son plantas vasculares con esporangios foliares. Podríamos definirlos así. Sin embargo, ¿qué pasa? Libros, justamente como este que yo le digo, el Taylor y Taylor, no se llevan bien con la definición de helechos porque dicen, en realidad, los helechos son medio un rejunte. Son medio un rejunte y tenemos toda una serie de grupos que podríamos mencionar como prehelechos o parahelechos. Justamente, y es muy probable que la naturaleza y el origen del grupo no pueda ser definido durante mucho tiempo. Más allá de eso, lo que nosotros consideraríamos tradicionalmente como un helecho surge en el Devónico y surgen en una variedad de hábitats. ¿Sí? Ahora, en el caso de las formas actuales, nosotros sabemos que son de hojas perennes y son herbáceos, aunque persisten unas pocas formas arbóreas. ¿Sí? Bueno, porque ninguno produce cinema secundario. Ahora, las formas arbóreas eran mucho más habituales durante el Paleozoico. ¿Sí? Nosotros sabemos que los helechos tienen una estructura muy particular, donde tienen frondes, es decir, hojas compuestas, que tienen una estructura jerárquica, podría decirse fractal, donde ese fronde se denomina pina y va achicándose en su jerarquía hasta que tenemos la última unidad, que es la pínula. ¿Sí? Las pínulas también tienen diferentes morfologías que han adquirido una importancia taxonómica. ¿Sí? Tenemos 4 grandes variaciones morfológicas de pínulas. Esta es la que se denomina pecopteridio, donde la base es ancha. Esta es la neuropteridio, donde la base se estrangula. Esta es la efenopteridio, fíjense, porque se caracteriza por un borde irregular o lobulado de las pínulas. Y este es el notorracopteridio, que tiene esta forma de abanico. ¿Sí? Tanto las pecopteridios como las tipo neuropteridio y las efenopteridio son de distribución cosmopolita. Pero importante destacar que las notorracopteridios son de distribución exclusivamente gondwanica. ¿Sí? Ahora, los helechos, como yo les decía, los helechos como tales en realidad se conocen desde el Carbonífero hasta la actualidad. ¿Sí? Donde tienen gran diversidad. Tenemos gran diversidad con algunas formas arborescentes y ya vamos a volver sobre eso. Sin embargo, hay formas como de prehelechos que pueden ser rastreadas hasta el Devónico. La historia evolutiva de los helechos es muy interesante y, como yo les digo, a diferencia de los dos grupos que vimos anteriormente, gozan de buena salud hasta la actualidad. Y si se ve la tendencia macroevolutiva que nosotros tenemos en los diferentes grupos, nos damos cuenta que los helechos tienen 3 grandes pulsos de radiación. Aunque algunos ponen 2 nada más, podríamos hablar de 3 grandes pulsos de radiación. La primera se da durante el Carbonífero, ¿sí? Donde aparecen una multiplicidad de formas, entre ellos son muy abundantes las formas arborescentes.
¿sí? La segunda se da a fines del Paleozoico y gran parte del Mesozoico. Y en ella aparecen varios de los grupos actuales. No todos, pero varios de los grupos actuales. Y el tercer curso de radiación de los helechos es Cenozoico ya, ¿sí? Y en el cual aparecen ya muchas formas modernas. Eso nos habla del éxito que tienen como tales las pteridofitas, ¿sí? Que son este grupo de, fíjense, no desarrollan semillas, sino que desarrollan, todavía dependen de esporas, y también desarrollan, no desarrollan flores, ¿sí? Y sin embargo se habla de un grupo de traqueofitas sumamente exitoso, que ya vamos a ver, porque vamos a volver a ver de nuevo el diagrama de diversidad de las traqueofitas a través del tiempo, que, como les digo, gozan de relativa buena salud hasta la actualidad. Dentro de los órdenes conocidos para las pteridofitas tenemos varios. El más diverso es el de las filicales, pero quería dejar de mencionarles el de las maratiales, que se conocen desde el Carbonífero, donde ya presentan una diversidad notable y están caracterizadas entre otros por algunas formas bastante grandes, como este género que es Saronius, que si no me equivoco andaba alrededor de los 10 metros de altura. No eran una lepidodendral, pero eran un componente importante de estas. En realidad Saronius se conoce no solamente para el Carbonífero, sino para el Pérmico, ¿sí? Y que tenía, la cosa con Saronius es que al parecer habría tenido un poquito más de plasticidad fisiológica que el lepidodendron, porque a diferencia de las lepidodendrales, al parecer Saronius, por determinados análisis sedimentológicos que se hicieron, habrían podido sobrevivir en ambientes de sequedad estacional, ¿sí? Es decir, bueno, nuevamente eso se pone como un ejemplo de cierta plasticidad evolutiva, cierta versatilidad que se tiene que reflejar en el mayor éxito y persistencia que tuvo este grupo a lo largo del Fanerozoico. Bien, pues no doy más, de verdad. ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Y aquí llegamos al punto donde, como yo les digo, se adquiere otra adaptación clave, ¿sí? Fíjense la segunda flora evolutiva, ¿sí? La segunda flora evolutiva. Acá, esto marroncito de acá, bueno, esto, lo celeste, corresponde a las licofitas, que como vemos son una parte importante de la primera flora evolutiva, pero también de la segunda, porque en este momento está el desarrollo de las lepidodendrales y todo lo demás. Pero después las licofitas disminuyen y, bueno, llegan hasta la actualidad muy disminuidas, ¿sí? Ahora, los helechos, si bien no están muy reflejados acá, pero bueno, el número de familias es absoluto, o sea, implica también el área que está abajo, en este caso. Las pteridofitas llegan hasta la actualidad con un poco más de salud, ¿sí? Y más o menos podemos ver las tres radiaciones que serían esta y esta, ¿sí? Bueno, pero como les decía, en todo caso las pteridofitas también son plantas que carecen de semillas. En algún punto, hacia fines del Devónico, como parte de la segunda flora, surge un nuevo grupo de plantas que desarrollarían una importante estrategia que es la semilla, ¿sí? El desarrollo de semilla, a la razón, sería una importante ventaja adaptativa que permitiría la colonización efectiva del medio terrestre, ¿sí? El desarrollo de semilla implica toda una serie de modificaciones fisiológicas y morfológicas que no parecen haberse dado al mismo tiempo. Por lo tanto, digamos, visualizar correctamente la ancestralidad de las plantas con semillas, ya mañana vamos a ver que hay unos grupos que se llaman progimnospermóxidas ahí que son medio controvertidos. Visualizar correctamente la ancestralidad de las semillas es difícil, porque, como yo les digo, estas cúmulo de modificaciones fisiológicas y estructurales que tuvieron que ver con la modificación de las semillas y que serían independientes de la evolución de microsporía y macrosporía,
no parecen haberse dado al mismo tiempo, o no hay evidencia cierta de cómo se habrían dado en una única línea evolutiva. ¿Sí? Mayormente, ¿qué implica la formación de una semilla? Lo que estamos viendo acá, la disminución en el número de esporas, el pasaje de microesporas a megaesporas. Bueno, primero, el pasaje de microesporas a megaesporas, la disminución del número de esporas y la protección de esa espora por una serie de adiciones tegumentarias, ¿sí? Más una serie de cuestiones estructurales más. Es decir, la evolución de la semilla probablemente no solamente haya sido compleja a nivel filogenético, sino que seguramente fue muy costosa a nivel fisiológico. Sin embargo, es evidente que ¿cómo les podría decir? Los beneficios derivados de la evolución de la semilla fueron muchísimos más que los problemas que pudo tener. Si recapitulamos acá, fíjense, acá está la curva de diversidad. Esto que está acá y esto que está acá son dos extinciones masivas. Esta es la extinción del Devónico tardío y esta es la extinción del límite permo-triásico. En ambos casos, fíjense que afecta profundamente la diversidad de plantas terrestres. Sin embargo, si nosotros visualizamos la cosa general, la curva sería así hasta acá. Si hasta acá, la curva de diversidad de las traqueofitas adquiere una distribución logística que se llama, donde se alcanza un equilibrio en la segunda mitad del Paleozoico. Sin embargo, ese equilibrio empieza a romperse tímidamente porque empiezan a predominar las formas con semilla, muy probablemente de la mano de estas tendencias macroclimáticas que la beneficiaron hacia el final del Paleozoico. Y luego de que empiezan a aumentar la curva de las plantas con semillas, tendrían una aceleración final con la aparición de otra característica adaptativa clara. Pero fíjense que a partir de ese punto hasta ahora, nosotros podemos hablar de un crecimiento exponencial en la diversidad de traqueofitas en los medios terrestres. ¿Alguna vez se alcanzará el equilibrio? No sabemos. Por el momento, el crecimiento de las traqueofitas de la mano de estos dos caracteres clave es exponencial. ¿Sí? Y los detalles sobre la diversidad de algunas de las formas de traqueofitas que desarrollan semillas los veremos en la clase que viene. ¿Sí? Que todo esto va a ser mañana, por Dios santo. Lo tengo que preparar todavía. Por Dios. La cosa que les iba a decir... que mañana no les voy a dar yo enteramente la clase teórica, sino que les va a dar una geóloga que es docente de la facultad para la carrera de geología y que es